Hola chicos, bueno, nos encontramos en esta oportunidad, en esta clase asincrónica para hablar del entrenamiento de las cuatro capacidades condicionales. Por eso van a estar recibiendo 4 videos que quizás sean un poco extensos, pero igualmente trataré de que sean lo más breves posibles. En este caso vamos a hablar de la fisiología de la fuerza y de la organización de su entrenamiento. Eh, Cuando hablamos de fuerza, sabemos o tendríamos que saber que hablamos, bueno, que esta capacidad tiene tres funciones, que es la de rendimiento, prevención y rehabilitación. Bueno, acá hay algunas filmines que voy a pasar un poquito rápido, después los invito a que lo vean con un poco más de- de precisión. No tanto para que se lo aprendan y sepan de memoria, pero sí entender cómo está compuesto el músculo esquelético, las unidades, las células nerviosas, las neuronas, cómo están compuestas, la unidad motora, porque todo esto que les estoy mostrando es lo que va a estar poniéndose en funcionamiento para generar las contracciones musculares, sobre todo cuando hablamos del entrenamiento de la fuerza. Por este lado, tenemos los factores que afectan al rendimiento muscular. Eh, Tenemos los tipos de fibras que nos van a dar una coordinación intramuscular e intermuscular, la frecuencia de impulso, la elasticidad del músculo y sus tendones, el almacenamiento de la energía del músculo en el hígado, la densidad capilar del músculo, las mitocondrias, la cantidad, el tamaño, las superficies. Por otro lado, estas fibras musculares y su reclutamiento van a estar, eh, nos van a estar generando que en el músculo esquelético se mezclen, haya una mezcla de fibras musculares de tipo 1, tipo 2A, tipo 2B, intermedias. O sea, cuando se comienzan a reclutar las fibras, nuestro músculo esquelético va a estar reclutando estas fibras musculares, solo que va a estar predominando el reclutamiento de fibras según la actividad que haga, obviamente. Cada individuo va a tener una composición única de fibras musculares en un diferente porcentaje que está genéticamente determinado, y la capacidad funcional de la fibra muscular puede ser alterada por el entrenamiento adecuado. Esto ya lo hemos visto en alguna de las clases anteriores cuando les hablo de las fibras musculares. La coordinación intermuscular es cuando los músculos logran trabajar juntos, en grupos, en conjunto, y eso va a estar generando una mayor coordinación y obviamente un mejor resultado. Y por el lado de la coordinación intramuscular, dentro de un músculo hay un máximo de hasta un 70% de las fibras que se encuentran trabajando de forma sincronizada en su reclutamiento. En atletas que estén altamente entrenados, ese porcentaje se puede elevar hasta un 95% en la sincronización de estas fibras para el reclutamiento. Bien, la coordinación de los músculos. En una contracción muscular tenemos tres tipos de músculos. Tenemos los músculos agonistas, que vienen a ser los músculos principales del movimiento que voy a realizar, de la acción, de la contracción que voy a generar, ya que, bueno, obviamente son los que realizan la contracción muscular, como por ejemplo en el bíceps con mancuerna, el músculo agonista obviamente es el bíceps. Por el lado de los antagonistas son los músculos que se van a relajar en el momento del accionar antagonista, del accionar agonista. Es decir, que se relajan permitiendo que se dé ese movimiento del músculo agonista. Por ejemplo, en este bíceps con mancuerna que hablábamos, el músculo antagonista vendría a ser el tríceps. ¿Sí? Cuando estoy generando la contracción del bíceps, el tríceps está generando la relajación. Y los músculos sinergistas son los que ayudan eh, a ese músculo agonista, a ese músculo principal, colaborando con esa función agonista. Y colaboran estabilizando, direccionando, contribuyendo a un movimiento articular particular.
Pasamos rapidito, que quiero llegar a los tipos de contracción muscular. Tenemos la contracción estática, la estática isométrica, la dinámica, que puede ser concéntrica y puede ser concéntrica. Bien, estos tipos de contracción muscular, cuando hablamos de contracción concéntrica, es cuando la longitud del músculo se acorta, es decir, que las inserciones musculares se acercan. Es decir, en ese bíceps con mancuerna, cuando generamos la contracción, ¿sí? Cuando estamos en la contracción de llevar la mancuerna cerca de nuestro cuerpo, ese movimiento se denomina contracción concéntrica, porque la longitud del músculo se acortó, haciendo que las inserciones, o sea, que los extremos del músculo también se acerquen. Esta capacidad de producir fuerza es la capacidad de producir fuerza generando un acortamiento apreciable en la longitud del músculo y la movilidad articular. Y esto se da también cuando se logra vencer la resistencia que queremos movilizar. Por el lado de la contracción excéntrica es cuando la longitud del músculo se alarga, es decir, que se alejan las inserciones. Es la capacidad de producir fuerza generando un alargamiento apreciable en la longitud del músculo y la movilidad articular. Y es la resistencia que logro, la resistencia a la máxima extensión del músculo, ¿sí? Por el lado de la contracción isométrica, es la longitud es cuando la longitud del músculo no genera una variación. Es la capacidad de producir fuerza sin un cambio apreciable en cuanto a la longitud y a la movilidad. Es decir, que no hay movimiento, no logro vencer la resistencia. Y después tenemos la contracción isotónica, que es la longitud del músculo, que es cuando la longitud del músculo se acorta y se mantiene constante, y la isocinética es la contracción máxima del músculo a velocidad constante. Algunos ejemplos, llevándolo a lo que hablábamos recién, tenemos por un lado la isotónica, que como su nombre lo indica, iso igual tónica tensión. Estas contracciones isotónicas son aquellas en las que el músculo se va a estar contrayendo con una tensión constante durante toda la acción, y se relaciona directamente con las contracciones dinámicas. La contracción isotónica vendría a estar asociada al cambio de longitud del músculo, por lo que podría ser el tipo de contracción más frecuente en los movimientos deportivos y cotidianos. Y la isocinética es el término que deriva de iso igual y de cinético movimiento, es aquella en la que la velocidad y la intensidad se mantienen constantes a lo largo de todo el movimiento, debido a la resistencia que el medio acuático ofrece al movimiento y que aumenta a medida que aumenta la velocidad. ¿Qué quiere decir esto? Que esta contracción isocinética es la que se observa mayormente en los deportes que se desarrollan en el agua por esa inestabilidad del medio. Y la isotónica, como decía recién, son las más frecuentes en un ambiente que no tenga variaciones, digamos, por ejemplo la Tierra, obviamente. Bueno, ahí hay un ejemplo, una imagen con la contracción de la contracción concéntrica cuando el músculo se acorta y la contracción excéntrica cuando el músculo se alarga. ¿Para qué existe la fuerza? Para que exista la fuerza tiene que existir una tensión muscular, entendiendo la tensión como la carga que tenemos que levantar o que tenemos que acelerar. Después, bueno, viene la fuerza que necesitamos para poder levantar la carga y acelerarla, y después la tensión muscular que necesitamos para poder producir la fuerza. El entrenamiento de la fuerza, en general, en las etapas del desarrollo sensible, debe realizarse de forma sistemática y estructurada, y por ahí pueden existir falsas creencias de que
de que no se debe trabajar la fuerza en los niños. Como vemos ahí en la imagen del chiquito que está levantando el auto, cuando hablamos de trabajar la fuerza en las etapas de desarrollo sensible, no hablamos de actividades específicamente de fuerza, sino que hablamos de actividades como la de la otra imagen. Fíjense que se ven chicos jugando, uno levantando un bastón, que bueno, simula ser una barra, pero eso no tiene ningún peso, ahí ya está trabajando la fuerza. Lo mismo el otro chico subiendo por arriba de las redes, o lanzando una bala, o colgándose de una varilla. Estamos trabajando fuerza y de forma correcta. Estos niños que están en edad prepuberal muestran ganancias de fuerza con solamente estos trabajos que no son específicos de fuerza. El entrenamiento de fuerza puede producir beneficios psicológicos, ya que obviamente generan una mejor imagen, pueden lograr autoestima, confianza. Todo en cuanto a lo psicológico, obviamente. Los máximos beneficios por el entrenamiento de fuerza se logran en la edad postpuberal. Por eso es que no se aconseja meter en un gimnasio a un chico que no esté en la edad postpuberal, porque no está capacitado ni estructuralmente, no tiene la estructura ósea ni enzimática para poder trabajar la fuerza de forma específica. Y el entrenamiento con cargas elevadas presenta, como decía, un riesgo elevado de lesión. Por esto que decía, que no están no tienen todavía la estructura ósea para poder soportar una sesión de fuerza específica. Sobre todo en un gimnasio, por eso lo nombraba. Bueno, la fuerza. ¿Qué es la fuerza? Es la capacidad que tiene un músculo de generar tensión a través de una contracción organizada y controlada por el sistema nervioso central. Eso es lo que dice Juan José González Vadillo, que es un gran estudioso de la fuerza. Si alguno no lo leyó y le interesa aprender más de fuerza, le aconsejo leer los libros de Juan José González Vadillo. Esta fuerza es necesaria para la locomoción humana, para el deporte y para la salud. Y podría decirse que es la capacidad madre. Desde la física, la fuerza se define como el producto de la masa por la aceleración. ¿Cómo generar gran fuerza? Justamente, masa por aceleración. Es decir, que es como demostramos en el dibujito anterior, pero en que vuelvo, acá. Tenemos que acelerar un peso generando una tensión muscular. Y acá, ¿cómo generamos fuerza? Masa por aceleración, eso mismo. Su entrenamiento genera ciertas adaptaciones y necesita de determinadas premisas para ser realizado, y en los niños se debe comenzar por la enseñanza técnica y la fuerza explosiva. Esta fuerza explosiva en los niños nos va a traer varios beneficios, como es la fuerza que determina el rendimiento de calidad en los gestos deportivos en el futuro. Su desarrollo es verdaderamente complicado. Es el inicio del entrenamiento de los niños. La principal herramienta es la pliometría. ¿Por qué decimos que su desarrollo es verdaderamente complicado? ¿Y por qué decimos que si es complicado lo hagan los chicos? Obviamente, en situaciones generales, no vamos a... Si estamos trabajando en una iniciación deportiva, no voy a darle al chico el gesto específico del deporte y que lo haga de forma rápida, de forma explosiva, sino que voy a hacer trabajos más generales, como por ejemplo algunos saltos, o trabajos adaptados de ese gesto deportivo, y el chico lo va a poder hacer sin ningún problema de forma rápida y explosiva, y obviamente esto va a contribuir, como decíamos, al futuro, a ese gesto específico del deporte. Bien, entonces,
habiendo hablado todo esto, la fuerza, ¿la vamos a trabajar solamente con pesas? No, claro que no. También la vamos a trabajar en ejercicios generales, en ejercicios aislados y específicos del gesto deportivo, teniendo en cuenta el tiempo, el medio en el que se desarrolla el deporte. La manifestación de la fuerza es una situación encadenada a una correcta preparación y ejecución de la misma. Y acá volvemos a hablar, como habíamos hecho en la clase de la preparación para la competición de los deportes psicomotores. Tenemos a la fuerza general, que es la fuerza que se realiza mediante ejercicios que son dirigidos a varios o a todos los grupos musculares. Puede ser realizada con pesas, pero también en el medio específico del deporte, como por ejemplo la natación, el ciclismo, se puede trabajar la fuerza general y no necesariamente con una pesa. Después tenemos a la fuerza de resistencia, que es la forma específica en la que se desarrolla la fuerza en actividades que requieren una duración relativamente larga. Su objetivo es crear la resistencia justamente al trabajo de la fuerza. Se va a realizar preferentemente a intensidades ligeras, en repeticiones y series altas, como por ejemplo 4 o 5 series de 10 repeticiones o 12 por al 50 o al 60% de la fuerza máxima de esa persona, tiene lugar o tendrá mayor desarrollo, o debería tener mayor desarrollo en la fase general de una periodización de entrenamiento, justo después de la fuerza general, o bien según el objetivo funcional de la persona en cuestión. Si no es una persona que tiene objetivos deportivos, es decir, que no va a competir en nada y simplemente está haciendo una actividad deportiva, bueno, podría ser también la fuerza de resistencia, de acuerdo al objetivo y a lo que necesite esta persona, una fuerza a desarrollar en la persona en cuestión. La fuerza máxima es la mayor fuerza que puede desarrollar una persona en una contracción voluntaria. En deportistas de fuerza es elemental el desarrollo de la misma, ya que a partir de un test se pueden obtener los porcentajes de la fuerza de resistencia, la fuerza explosiva, la fuerza de velocidad. Es decir, que estos deportistas de deportes de fuerza, en algún momento de la planificación, van a estar realizando algunos tests para determinar su 100%, su fuerza máxima, y a partir de ahí, gracias a un cálculo, que es un cálculo muy simple, se sacan los porcentajes del resto de las fuerzas y entonces el deportista ya lo tiene sabido en el momento que tenga que trabajar dicha fuerza. Es decir, el deportista de fuerza en tal etapa tiene que hacer fuerza-resistencia. Bueno, habiendo hecho el test de fuerza máxima, el deportista va a poder hacer mediante este cálculo, esta regla de 3 simple, muy simple, va a poder hacer ese cálculo y encontrar de manera precisa, justa, el peso a levantar para trabajar la fuerza de resistencia o para trabajar la fuerza explosiva. La fuerza de velocidad es la fuerza requerida para vencer resistencias a una alta tasa de velocidad. Se ejecuta en ejercicios más generales que específicos, pero en mayor medida en grupos musculares específicos del gesto deportivo. En deportistas de velocidad, obviamente, será necesaria, de gran necesidad, el fortalecimiento de este estadio de la fuerza. Por el lado de la fuerza explosiva, la fuerza que se manifiesta en movimientos y gestos en tiempos muy cortos y a mayor velocidad, y está destinada más a ejercicios del gesto específico. En deportistas de fuerza y velocidad también es una fuerza que va a ser elemental. La fuerza reactiva se manifiesta en presencias de la capacidad elástica, permite el cambio repentino de una contracción excéntrica a una contracción concéntrica, y esta fuerza está muy asociada al entrenamiento de los saltos. Por ejemplo, en el atletismo en los saltos o en la gimnasia de suelo, va a ser muy necesitada esa fuerza
reactiva en estos deportistas es muy requerida. La fuerza especial, que es la aplicada a los grupos musculares que intervienen en el gesto específico, puede ser, si el deporte lo requiere, combinar con la fuerza explosiva y se entrena en el periodo competitivo. Y la fuerza específica, que es la que se manifiesta en el gesto específico. Debe tener una estrecha relación con los componentes técnicos del mismo y se debe entrenar en el periodo competitivo, e incluso algunos profesionales la utilizan también en el periodo precompetitivo. Bueno, ahí donde pongo PE, me confundo, debería decir PC, que sería periodo competitivo. Pero bueno, está aclarado entre paréntesis. Bien. El entrenamiento de la fuerza genera adaptaciones en el organismo a nivel neural, hormonal y estructural. Esto ya lo habíamos visto, así que no vamos a detenernos acá. Y acá estaríamos terminando. Bien, los dejo y ya nos estamos viendo en el siguiente video para hablar del entrenamiento de la velocidad.